Muy buenos días, querida comunidad. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, Hola. Pauli. Hola, hola. Hola, ¿Cómo está Bravito la linda. querida comunidad silenciosa que nos escucha? Oh, sería bacán que estén todos contestando ahí en ¿No es el chat. cierto? ¿Cómo Qué están? ¿Cómo bacán, están? Grito, qué alguna bacán haber tenido expresión. esa posibilidad de entregarle el micrófono a alguien. ¿Cachai? Así como, Ay, ¿quería sí. hablar tú? Fue la raja. Sí, Dale. estamos hablando de la Feria Huertera. Para quienes no saben que la Feria Huertera, nosotros hicimos un podcast en vivo y pudimos pasarle el micrófono a las personas que nos estaban escuchando al final del capítulo. Fue muy bacán. Sí. Bueno, y Lo que estamos no... de vuelta acá Sí. reunidos. ¿Qué cosa, Coca? No, yo Dale. decir, lo que no fue tan bacán es que no tenemos ese audio. Sí, bueno, tenemos y yo tengo un desafío que quiero descargarlo y buscar la forma de dejarlo en el canal de YouTube nuestro. ¿En ¿Ya? serio? Sí, yo creo Para que que, sí, sí, para sí. que Sería está accesible bacán. porque fue un episodio lindo donde hablamos de la primera helada y la Winnie nos emocionó a todos Sí, atroz, leyéndonos muy hermoso. una parte de un extracto de su libro. Entonces quiero hacer eso. Espero antes de que sale este episodio, a lo mejor. Qué Veamos. Más bacán, temprano qué que tarde sería tecito. bacán. Harta gente ha preguntado y yo le he dicho como sí, se supone que va a estar en el canal de la Feria Huertera, pero no ha No pasado nada. sabíamos, claro. Es que yo lo he buscado y no lo he encontrado. Yo no sé si ustedes No, tienen si es que acceso está, a información no, está en que es el, Sí, está en el confidencial. día en donde está la transmisión completa. Claro, 9 horas. Eh, sí, pero yo Ya me sé su el minuto en madre. que está, yo me sé el minuto en que está, porque la Kelita, que es de mi comunidad de Patreon, ella les pasó el minuto exacto al resto de la comunidad. Entonces lo puedo buscar ahí, Ah, qué lindo. porque es que mis Patreoncitos son demasiado bacanes, de verdad. Pero qué ternura, Demasiado me muero, amorosos. qué bacán. Ya, Sí, ahí sí. está entonces. Sí, y sabes que ya, fue muy bacán entonces, también conocerlos en la Feria Huertera, eso también fue heavy, que no sé si les pasó que uno habla con gente todo el día por Instagram y qué sé yo, pero no sabes, no le hay puesto como cara a esa persona. sí, Entonces, eso fue muy sí, lindo también. sí, las caras Sí, son mucho más escuchar que, inolvidables. sí, escuchar que de verdad tiene un tremendo impacto lo que esta conversación de nosotros tres, ocho amigos, cuatro de Sí, nosotros compartiendo Muy sí. emocionante. humanamente. Sí, me Sí, daba risa cuando se querían sacar una foto como con todas, pero siempre faltaba una, entonces siempre alguien fue una de las cuatro. Sí, y se ponía al Como, medio. Muy bacán. sí, sí, Ah, sí, fue muy chistoso. fue lindo. Sí. Bueno, y el tema de hoy hicimos como un pequeño prologuito en el episodio anterior y otro pequeño prologuito en el episodio de la Feria Huertera. Y este episodio es una invitación a toda la comunidad. Es una invitación a ser cambio eh, efectivo, rápido, solidario, convenido, colaborativo con nosotros y el planeta. Y es una conversación que hemos tenido hace mucho tiempo entre nosotras y es un tema que especialmente es como muy querido por mí, que tiene que ver con la época que nos tocó vivir, con los desafíos que tenemos como humanos en este planeta hoy en día y que tiene muchísimo que ver con el cambio climático, específicamente con el calentamiento global. Entonces, desde lo que yo siento es que este cambio, esta precipitación de crisis ha sido muy, muy rápida, muy acelerada. Siento que las instituciones en general, los gobiernos en general son súper lentos en responder, sobre todo en Claro, países menos adelantados como el nuestro. muy Y creo que burocrático. exactamente, y un poco también ignorante o poco llevando la delantera en las cosas nuevas, en abriendo nuevas fronteras. Y a veces un porcentaje chico de la población tiene más conocimiento en ciertos temas y desde que ese conocimiento llega como a esferas que producen tradicionalmente los cambios, puede pasar muchísimo tiempo.
En cambio, si ese conocimiento que está en manos de pocos se empieza como de a poquito a micorrizar entre toda la gente y toda la gente aporta su granito, esos cambios sociales, ya todos por experiencia sabemos, pueden ser mucho más rápidos. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación vamos a describir acá un poco como el problema, lo que queremos conseguir, lo que podemos hacer, y la invitación es a unirse a una campaña que estamos empezando a partir de este episodio, que se llama Hagamos Sombra. Hashtag. Me encanta. Pongámosle hashtag. Sí. Y Hagamos Sombra tiene que ver con especialmente la realidad que nos toca a nosotros vivir, pero que puede ser extrapolable a todos nuestros auditores en sus diferentes territorios y realidades. Pero a nosotras 4, a pesar de que vivimos las 4 en diferentes lugares de Chile, tenemos el mismo problema, que es una sequía galopante, unas olas de calores desatadas, que están asociadas a esta cosa global que está pasando, que es el calentamiento global, que a su vez está asociada a, vamos a hablar un poco de qué es eso, del ciclo de carbono, del impacto que tienen las actividades humanas y la deforestación. Entonces, la invitación es a que refresquemos nuestro planeta y empecemos desde lo más chiquitito a crear microclimas, desde lo más chiquitito y diminuto, desde lo que uno puede hacer. A lo mejor se puede tomar el rinconcito en la vereda y plantar un arbolito, a lo mejor puede cambiar su pasto o una parte de su pasto por cosas más sostenibles, a lo mejor puede plantar un arbolito en el barrio, o si tiene una parcela o un campo puede hacerlo en escala mayor. ¿Y por qué queremos hacer esta campaña y por qué creemos que poner arbolitos puede hacernos un gran cambio global? Estas soluciones chiquititas pueden provocar un gran cambio global, y es por la relación, bueno, está todo tan interconectado y tengo tanta información en mi cerebro en este momento que no sé por dónde partir, pero... Desde el principio de a poco, te estamos aquí felices escuchándote. Ay, respiro. Bueno, los árboles están muy relacionados con el clima, la temperatura y los ciclos del agua. En esta parte donde nosotros vivimos, en la zona central de Chile, que está todo deforestado, es muy difícil que alguien conozca el bosque que hubo acá o se imagine el paisaje que hubo acá. Sin embargo, todos estos cerros que uno ve pelados, que yo miro ahora desde mi ventana, pelados, estuvieron cubiertos de árboles. Y todos estos planos donde nosotros vivimos ahora eran cierto tipo de bosque. Cuando hay bosque, hay suelo. Cuando hay suelo sano, hay acumulación de agua. Cuando hay bosque, hay sombra, y eso evita la evaporación del agua. Y cuando hay bosque, hay menor temperatura bajo el bosque. Hay un montón de factores que hacen que la calidad de vida, no solo de nosotros, sino de que todos los seres del planeta, incluido el suelo y los microorganismos, estén mejor bajo árboles, bajo sombra. Entonces, hay muchas iniciativas que tienen que ver con paisajismo, que tienen que ver con usar especies que usen menos agua. Y por supuesto que estamos muy de acuerdo con eso. Todo esto paisajismo de xerófitas, que además es muy lindo y muy adecuado a la poca disponibilidad de agua que tenemos, todo bien. Sin embargo, yo creo que eso no es suficiente. No basta con solamente tener especies de agua que signifiquen menos riego, sino que necesitamos tener sombra que haga que la vida en ese jardín, o en ese territorio, o en ese barrio, o en esa región y país, sea más agradable para todos, no solamente para nosotros. Entonces la campaña tiene que ver con crear sombra a través de árboles, también podría ser plantas tipo pérgolas, pero que bajemos un poco la temperatura del suelo. Y estas soluciones chiquititas son bien eficientes
uno mismo se da cuenta en su jardín, por ejemplo acá, donde yo tengo microclimas específicos. Hay lugares, ahí se Qué llama Darth importante. Vader, parece. Qué, Pravita, ¿qué significa, o sería lindo como explicar qué significa microclimas? Porque yo creo que uno que tiene una huerta ya cacha esto, pero por si acaso si alguien no lo comprende. ¿Lo quieres explicar tú? Suena el Darth Vader de la coca. ¿En serio? Yo justo estaba agarrando el WhatsApp para decirle. Oh, y tengo la weá aquí abajo Darth y Vader. está soñando con los árboles, ya. Roncando. Bueno, microclima, mira, yo lo observo, por ejemplo, al entrar a una huerta. Tienes distintos secciones, o a veces como todo tu huerto puede ser un microclima en comparación a otros lugares. Por ejemplo, tiene una temperatura distinta a los metros o los cientos de metros en el alrededor, ¿no? Y eso puede ser, gracias a lo que estaba diciendo la Pravita, como los árboles grandes o la cantidad de humedad o los microorganismos en el mismo suelo genera un ambiente que tiene distintas características climáticas, ¿no? Y eso permite, por lo menos yo en el norte de Chile, donde tenemos mucho sol, si uno puede crear un microclima, permite que uno puede cultivar hortalizas que a lo mejor a pleno sol o a pleno clima, digamos, típica del norte de Chile, uno no podría cultivar, ¿no? Entonces, y a veces dentro del mismo huerto de uno puede sentir bajas temperaturas, por ejemplo, como que entres no sé, a las 6 en la tarde, estás paseando por tu huerta y revisando cada cama y de repente, ¡boom!, sientes el frío en la cara o en el cuerpo y uno puede darse cuenta como en esa zona de la huerta ya uno tiene un microclima porque es distinto a los distintos partes de la huerta. Eso yo creo que podría ser mi descripción. ¿Alguna Sí, totalmente. Tiene que ver también con la capacidad que tiene como la materia orgánica en general viva o en el suelo, de aislar la temperatura, porque no es solamente calor, sino que también puede proteger del frío. Ah, qué lindo, sí. Sí. Entonces uno sabe cuando está caminando que, por ejemplo, hay lugares donde mis algodones no pueden estar porque se mueren en invierno, hay lugares donde resisten el invierno. Claro, Hay lugares y como donde... uno, disculpa, Pravita, es como que uno No, por tiene favor, que, dale. sí, uno aprende a través de los años, ¿no? Se mete la cagada, se quema todo y no, así es como uno aprende. Pero también, en mi experiencia, yo viví mucho tiempo sin estar conectada con mi cuerpo, ¿no? Como que caminaba y ciega ahí en mi mente pensando en las weas que yo pienso, sin darme cuenta de las... No, a ver, de verdad, Pero que uno piensa sí, estupideces, ¿no? Uno piensa, no se imagina las estupideces que uno piensa. Pero bueno, como que esta capacidad nuestra que tenemos como seres humanos de percibir, ¿no? Y volverse más conectada con las sensaciones en el cuerpo y percibir los cambios de temperaturas en la huerta, porque fue algo que yo no sentía antes. Caminaba un poco como robot, ¿no? Sigo caminando un poco como robot, pero sí el cuerpo te puede avisar y nosotros somos seres inteligentes. A veces no utilizamos la inteligencia como utilizamos solamente en la mente y no en el cuerpo y podemos sentir espacios donde suceden estos microclimas. Eso. Y es muy lindo observar eso, porque en la naturaleza también pasa eso. O sea, por ejemplo, si uno va, ¿se acuerdan que hablamos en el capítulo de los hongos del cerro El Roble, donde están estos robles que tenían los digüeños, ¿se acuerdan? Eso Sí, me también acuerdo, sí. busca su lugar. No, por ejemplo, en el mismo cerro o en ese parque, es parque, no sé si es parque nacional o reserva nacional. La cosa es que las palmas y los robles crecen en lugares más frescos, ladera sur,
en las laderas norte crecen otras especies y ahí se van como arreglando. Ahora, al margen de eso, por supuesto que cuando va algo a crecer en la ladera norte, inmediatamente cambia todo en la ladera norte, una vez que se hace sombra en la ladera norte, que en este hemisferio nuestro es la ladera más expuesta al sol. En el hemisferio norte es al revés, la ladera sur es la más expuesta al sol y es donde generalmente están las especies más resistentes o las más rústicas o las que mejor se bancan, son la primera línea, digamos. Y en nuestro clima, que es más caluroso, las que están en las laderas sur eh, lo tienen un poco más fácil, o permite la ladera sur que puedan vivir especies que a lo mejor de otra manera no sobrevivirían en este clima. Entonces, eso también uno como que lo puede observar y lo puede incorporar en su jardín, en su huerta, en su paisajismo, que hay lugares para cada cosa, pero al mismo tiempo uno puede intervenirlas y mejorarlas, sobre todo en la escala en que uno se mueve en paisajismo. Entonces, la invitación es a que transformemos de a poco o rápidamente, si se puede, nuestros jardines en sombra. Porque al crear sombra, dale. Es interesante Dale. como dijiste, rápidamente o lentamente, ¿no? Porque sombra tenemos que también hacer el cambio de switch, en que en realidad uno está sembrando ahora, pero está sembrando para 5 o 10 años más. Claro. Entonces, eso es un regalo que a veces tenemos que salir del propio narcisismo en uno y saber que, bueno, esto se va a demorar y a lo mejor yo no estaré viviendo en este caso, no estaré cuidando estos árboles, pero lo hago el acto ahora mismo para crear esta sombra en el futuro para quienes que van a estar habitando el espacio, ¿no? Me Porque yo me encanta eso acuerdo como porque siempre, mi papá como me decía, y nunca he oído esto, como que nunca me metí tanto en el jardín en Inglaterra, pero él siempre tenía sus libros de plantas en la mesa de la cocina y decía, no, que uno tiene que estar plantando ahora, pero en realidad cosecha en muchos años después. Y ese es el acto del jardinero, él decía. Y yo creo que en términos de este podcast, este capítulo, tenemos que tener eso como visión, que es tremendamente importante, como es un tremendo acto importante nuestro de empezar nomás, porque lo más que lo postergamos, las consecuencias son aún más grandes, ¿no? Y si podemos meter árboles en el suelo, ¿no? Y meterlos y empezar a cuidarlos desde ya postergamos un poco este catástrofe que sí. va a suceder o está sucediendo. Y es importante también, bueno, esto es desmenuzable hasta el infinito, pero es muy importante también con qué uno hace sombra. Y que esa sombra, justamente para que dure para las futuras generaciones y cuando uno se muera, permanezca. Imagínate qué lindo que uno se muera y lo que uno sembró permanezca. Encuentro precioso. Pero para que Sí. eso pase, hay que tener como un poquitito de sabiduría acerca de qué es lo que uno puede plantar y va a poder perdurar en el tiempo o sobrevivir cuando uno no esté, con los cuidados que uno le da, y qué cosas no lo van a lograr. Entonces, por ejemplo, creo que es súper adecuado plantar cosas que son nativas del lugar. Ya. Tratar de imitar los ecosistemas que hubo y que en la mayoría de los territorios ya no hay, pero eso es inteligente porque son árboles que entienden la humedad ambiente, entienden la disponibilidad de agua, entienden los microorganismos del suelo, entienden la flora y fauna y se relacionan y comunican con ellos. Pero Paula, Los incluso virus. con el cambio de clima que estamos teniendo ahora, o sea, tú siempre en los capítulos decís, éramos clima mediterráneo, pero ahora somos desérticos. Árido. Y de repente, o árido, y de repente, si estamos, no sé, si estamos poniendo, o sea, entiendo que igual cubren bastante terreno los nativos, que
usamos acá en la zona central, pero de repente no deberíamos también poner algunos nativos más de la zona norte, por ejemplo, en la zona central, Por supuesto. porque justamente estamos cambiando un poco el clima. Por supuesto, yo creo que esas son las preguntas que uno tiene que irse contestando. Y en el fondo lo que quiero decir es que las especies sean adecuadas. Entonces, con los nativos uno tiene como esa ventaja. Es verdad que el clima ha cambiado y hay algunos nativos que tienen mejores características para sobrevivir que otros hoy en día, y de todas maneras las especies de zonas más áridas se van a dar mejor. Pero es un buen punto de partida, yo creo. O sea, yo como que manejo en general 2 conceptos base. Por supuesto que me salgo para todos lados y hay muchas cosas que justifican que uno se salga. Y eso es como la autorregulación que uno tiene que tener. Pero yo encuentro que con los nativos uno se va a la segura, estudiando un poco esto, más para el norte, más para el sur, dónde estoy exactamente, qué ladera tengo, etcétera. Y también los alimenticios, que casi ni uno es nativo, pero que cumplen un rol importantísimo en la sobrevivencia de todos. Danos un Claro. ejemplo, Pauli, de algunos nativos para zona? tu zona. Sí. Ya, mira, yo vivo en el Valle de Colina, que está a las afueras de Santiago, igual que la Winnie, que es este valle, es una serie de valles, son valles grandes, donde el ecosistema que había acá, bueno, había de 2 tipos mayormente, lo que yo entiendo. En los cerros había bosque esclerófilo. Bosque esclerófilo de esta zona de Santiago es un bosque que son árboles de hoja como dura, media coriácea, que aguantan mejor la sequía y que no se cae. Y esos árboles, los típicos que la gente más puede conocer, son el quillay, el litre, el boldo, el molle, el huingán. Hay algunos otros que no son tan así, pero bueno, hay muchos más, lilenes, qué sé yo, corcolenes. Hay montones. Eso generalmente estaba en los cerros. Las laderas más asoleadas tenían esto como matorral precioso de chagual, con algunas especies que aguantan más, con algunos árboles más resistentes. Y abajo, en el plano, crecía lo que se llama el bosque, entre comillas, de algarrobo, el algarrobal, que es un ecosistema que por mucho tiempo se pensó que era un ecosistema pionero, es decir, igual que los espinos, es un ecosistema son tipos de especies que después de que queda la cagada en el fondo crecen primero y facilitan y aseguran la continuidad de las especies que vienen después. Hoy día se sabe, bueno, esto va cambiando, pero por lo que se sabe hoy en día, se sabe que esto no es un ecosistema pionero, sino que aparentemente es un ecosistema maduro, queda. Y está en extinción, que es súper curioso. Y este valle, este ecosistema de valles de algarrobos es un ecosistema que es un bosque un poco más raleado que el esclerófilo. El esclerófilo es un bosque que si uno se mete en el día, hay muchos grados menos adentro del bosque. O sea, yo tenía un campo que tenía bosque esclerófilo y para ir al bosque, cuando nos metíamos, yo me metía con chaleco en verano. Cambia la temperatura harto, cambia la humedad. Y el bosque algarrobal es un bosque más ralo, que también genera harta sombra, pero abajo se puede cultivar, es más ralo, como dije. Y además es un árbol que, bueno, yo lo he hablado millones de veces, porque todos saben que es un árbol súper favorito mío, que soy fan, es que es un árbol que alimentó a la población precolombina como primer alimento durante, qué sé yo, milenios. Entonces, es un árbol que es una leguminosa, por lo tanto, protege, o sea, mejora la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, es alimenticio, da estas vainas dulces con las que se puede hacer aloja, que es una bebida, se puede hacer harina, se puede hacer fermentos que yo uso para fertilizar. Además tiene espina, entonces protege mucho los pajaritos. Se cae la hoja, es una de las pocas
árboles que tenemos en esta zona que pierde la hoja. Y perder la hoja tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero tiene la gran ventaja de que deja en invierno pasar la luz, por lo tanto, si uno quiere cultivar o quiere vivir debajo de los algarrobos, en invierno es rico, no hace frío. Da estas vainas que después se caen al suelo, es un mulch increíble, son muy dulces las vainas, entonces están llenas de azúcares que a los microorganismos les fascinan. Entonces, esos son árboles que yo creo que, a ver, no son bien desconocidos, como que todo el mundo, no sé, pues en los últimos 10 o 15 años había un boom de los nativos y ahora hay nativos en los viveros, que antes no había. Y la gente reconoce un quillay y tiene un quillay en su jardín, pero no mucha gente, por decir muy poquita gente, ha visto un bosque esclerófilo, que un bosque es la combinación y la relación, la interrelación de todos estos diferentes especies de árboles formando un ecosistema en capas, desde el suelo, las rastreras, hasta las copas más altas, los arbustos, las trepadoras. Bueno, es muy precioso y eso en general tiene la ventaja de que a largo plazo se podría mantener solo. Los algarrobos, de todas maneras, incluido el cambio climático de ahora, tienen como la ventaja sobre todas las otras especies, yo creo, de las que he hablado acá. Un algarrobo todavía se puede mantener sin agua por sí mismo. El bosque esclerófilo ya depende más de uno. En la medida que uno haga un ecosistema, el bosque esclerófilo se va a poder mantener por sí mismo, porque el mismo bosque mantiene agua en el suelo. El bosque mantiene, no sé si son como 8 veces o 10 veces más agua que si no hay bosque. Y un bosque, bueno, esto es súper relativo, pero depende del clima, los árboles, las especies, qué sé yo, pero podría mantener 200 litros de agua por metro cuadrado, por ejemplo. Hasta que llega el ser humano y dice, saquemos tierra de hoja. Tierra de ¡Qué hojas. bacán! Sí. Eso, ¡Saquemos! qué buena idea. ¡Qué bacán! Sí. Toda la descripción de todos los árboles eran aquí, así eran los cerros de aquí de Mostazal. Y nosotros cuando chicos salíamos a andar a caballo y era hermoso. Y ahora, con todos los años que llevan sacando tierra de hoja y los motociclistas, el cerro ahora es un peladero. ¿Y qué diferencia hace? Porque en el mismo jardín de uno, si uno tiene el jardín precioso con el pasto y los arbustitos, incluso la xerófita, a mí me pasa que yo no salgo en verano para afuera, porque no se puede estar. Entonces, la diferencia que hace cuando uno tiene sombra afuera y por donde uno camina está sombreado, porque además es diferente tener un techo que tener plantas de techo, que es es más fresco, hay evapotranspiración ahí, entonces se produce una cosa de temperatura mucho más rica. Pero yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo en verano, o sea, las partes de mi casa donde todavía no hay sombra o cuando no había sombra, yo simplemente no iba. A mí me pasa. O sea, y este año fue bacán porque hay mucho que podemos hacer cerca de la casa. Todavía más lejos no, pero estamos en proceso, pero pasa acá. Entonces es como win-win, es como nos sirve a todos. Y uno puede ir haciéndolo desde muy chiquitito, plantando sus arbolitos, hasta diciendo voy a partir mi jardín de cero y lo voy a hacer adecuadamente. Pero la invitación, de nuevo, para que no se nos olvide que es una invitación esto, es plante su arbolito y háganos saber cómo hizo sombra en la cuenta de Cuatro Huertas, porque queremos saber y porque creemos que si nos empezamos a mover así y empezamos a enseñarnos unos a otros y empezamos a descubrir que es posible hacer esta diferencia desde nosotros, desde lo más chiquitito y articularnos, esto podría ser otra cosa. Yo le tengo mucha fe a esto, como que si realmente nos pesca la comunidad y la gente alrededor de la comunidad pesca la comunidad, esto podría ser un tsunami de buenas cosas. Y tenemos que recordar, porque me llegó a mi cabeza como
los libros de agricultura, por ejemplo, o los allotments o los huertos en Inglaterra, donde en realidad muchos le gusten el south facing, como el mirando hacia el sur, y le gusten despejar, le gusten incluso despejar su propio huerto, despejar los Puta, arbustos y los sí, árboles, eso pensaba yo también. porque es un clima, claro, es un clima distinto y eso tenemos que ir recordando, ¿no? Que bueno, en el sur de Chile o en otros lugares, sí, es un clima distinto, entonces como en términos de hortalizas, bueno, a lo mejor sí, se necesita más sol, se necesita más aire para prevenir las enfermedades. Para el corto plazo, porque si vemos la realidad como nos ha explicado la Pravita en una forma tan amorosa, me encanta cuando ella es anfitriona, porque explaya Oh. y siento que aprendo mucho, como que te das el permiso de entregar mucho conocimiento y eso agradezco. Pero Linda, sí, gracias. si hagamos un cambio de switch, como pensando que en realidad, bueno, ok, el próxima temporada si planto donde hay más sol, fantástico, pero sigamos en la misma mentalidad. Pero ¿cachai, Kate? In- Que yo tengo unos mm, tomates salseros, que son los últimos que planto, que los planto en Ya, diciembre, o sea, ya imposible el calor, árido. Y los que mejor se dan son los que... Se Hoy cortó se un cortó poco, un pero poquito. decía Se sombra, cortó. ¿Era la sombra? a Sí, la sombra. dijo la sombra, sí. A la sombra. Se nos Qué fue la bueno boca. que se nos fue. No, si Al se final nos va, siempre se la nos prendo toda la corta. mañana de un pino. Ahí ¿Aló? está ahí, Coca, Ahora hola. sí. Sí, dijo intentando volver a conectarse, tuve miedo. Porque con esto perdemos todo aquí. Bueno, lo Lo que estaba mejor es a hablando la sombra, es de a que la los sombra. tomates... Incluso Mm, se dan bien a la sombra. No todo el día a Qué la sí, sombra, bueno. obvio, po. No, pero Claro, por pero qué ejemplo, No. buena desmística. sol de mañana, sombra de tarde, es súper rico, como por ejemplo, o sea, también o sea, tiene que ver con esto. Muchas personas están ahora haciendo sus jardines, muchos que emigraron al campo, hubo esto como con la pandemia de que todo el mundo se dio cuenta de que vivir en Exacto. la ciudad era pestoso. Entonces empezaron a migrar. No, yo conversaba, por ejemplo, al principio de la pandemia de nuevo, yo siempre los nombro porque son lo máximo, pero con Martín y Aldi de Permacultura Holística, que tuvimos un chat así en el comienzo de la pandemia y alguien dijo, pero no todo el mundo tiene un terreno donde pueda irse. Y él, me acuerdo perfecto que contestó que uno puede arrendar igual en otras partes, ahí pidiendo permiso, si podéis poner árboles, qué sé yo, pero se puede. Y muchas personas hicieron eso y se fueron y ahora están como entendiendo que no era llegar y poner todo, llenar de árboles en cualquier parte y están buscando una forma de diseñar los lugares a donde se fueron. Entonces, como que es muy bacán saber que uno puede como buscar un diseño que se acomode a la forma de vida que uno quiere. Porque de repente si uno quiere tener tomate, porque hay gente que no está ni ahí con tener huerto, por ejemplo, en invierno, o que no está ni ahí con tener las 120 variedades de tomate que tiene la Coca, o más, sino que quiere tener, no sé, 5 matas de tomate, el tomate que más le gusta y listo. Y ahí uno puede diseñar como para tener un espacio en donde el sol pegue fuerte en la mañana y después en la tarde ya no haya sol, o no sé, como que tiene tanto que ver con la observación lo que uno va a hacer dentro de su casa, que es muy bacán tomárselo como un desafío, como un proyecto entretenido, como, ok, ya nos fuimos, ya, ahora empecemos a ponerle intención a esto que estábamos construyendo. Oye, tomándome de eso, Winnie, qué importante, porque creo que uno de los temas súper importantes que tiene que ver con lo que estamos hablando tiene que ver con arraigo y con lo que tú decías de ser adecuado y conocer su lugar. Y yo creo que ya no tenemos idea dónde estamos parados. O sea, como no hay rastros de lo que había, porque es verdad, es como si uno viviera en Miami o en Wisconsin o en Arica, o da lo mismo, porque nadie sabe dónde llegó. No hay identidad. Entonces, creo que también esto puede ayudar en eso. Si uno empieza a conocer su lugar, que es súper importante,
a través de la observación uno puede hacer unos cambios increíbles y tomar decisiones súper acertadas, pero además es como un círculo, porque en la medida que uno toma esas decisiones acertadas y va conociendo las especies, por ejemplo, o los animales que poblaban, o los pájaros, este lugar, uno va arraigándose y la vida empieza a tener más sentido, como este lugar tiene que ver Era de conmigo. esta manera, claro. Y Este puedo lugar era echar así. raíces, Sí, entiendo, me relaciono con este lugar. Es que es sí, totalmente distinto vivir así. sí. Es Entonces, muy lindo además. sí, entonces ahí también los nativos como que cumplen un rol como de identidad que yo encuentro muy lindo. Ya, pero metámonos en la polémica de los nativos. Ya no sé si tenemos tiempo o no, pero yo quiero ponerla porque Sí, siento que es tenemos todo el importante la tiempo del polémica. mundo. Ya, Démosle. ¿Cuál es la ahí polémica de los la nativos? polémica del nativo Claro. es no pongas Eso. ningún exótico. Es no pongas exóticos, porque los exóticos se van a apropiar de todo el lugar y entonces dañan y qué Tú lo sé estás yo. diciendo por tu Kiri. Sí, y por otras, por Por ejemplo, la no sé, pues a mí sintropía, los por la Miyawaki. sintropía, claro, no, porque Miyawaki es nativo, po. ¿Ah, sí? Pero Ah, no sabía. sí, Miyawaki trabaja con nativos. Ah, Pero ya. por ejemplo, ya por la sintropía y también por otros árboles que a uno, por ejemplo, le gustan un montón y los quiere poner, siento que es muy Haz lo que queráis, eso es lo que te digo al claro, tiro. ya, claro, yo también pienso igual que tú, ¿cachai? Pero pasa que hay mucho como de, no, es que tiene que ser todo nativo. Y ahí yo encuentro que como que en realidad igual uno tiene que también decidir qué es lo que quiere hacer con el espacio que tiene, como que siento que uno tiene, y aunque ponga el puro nativos, tenéis la responsabilidad de darles un manejo. Si ponéis exóticos, más responsabilidad tenéis de darles un manejo, pero uno tiene una responsabilidad como huertero, como jardinero, de darle una intención a su espacio. Y siento que dentro de esa intención están las podas, dentro de esa intención están, no sé, el estar, de repente si es que el árbol te da 400.000 hijos, como por ejemplo un aromo, también de estar sacándolos o de controlar o no sé. Si uno dice, quiero hacer el sueño de no intervenir nunca más nada, claro, de repente ahí te tenés que ir con puro nativo, pero si tú quieres darle un manejo a tu espacio, no veo por qué demonizar tanto al exótico, porque finalmente, como decía la Paula al principio, muchos de los frutales con los que nos alimentamos todo el año son exóticos. Yo creo que Tanto acá purista está dando vuelta. el sano juicio, ¿no? Yo creo que, a ver, con nativo, si uno tiene dudas, se va mucho más a la segura. Y creo que las decisiones con exótico requieren un poquito más de conocimiento. Yo no estoy en contra de los exóticos, yo tengo millones de exóticos en mi casa y hay unos preciosos y me fascinan y feliz de tenerlos. Hay exóticos que son más amenazantes para los ecosistemas y para eso yo creo que hay que entender un poco más. Es como una capa más de saberes que hay que tener. Pero tomárselo como una responsabilidad. Por supuesto. Y lo que decíamos, o sea, de lo que nosotros comemos en la huerta, el porcentaje, en la huerta o en el ecosistema, el porcentaje de las cosas que comemos, bueno, porque estamos mal acostumbrados, en parte por ignorancia, pero en parte porque son mejores, son exóticos. Entonces, claro, prescindir de los exóticos no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero creo que para hacer uso, yo creo sí que a veces la sintropía, creo que si tuviera mejor conocimiento de algunos nativos, los usaría más. Buen punto. Eso creo. Claro, Sí. porque, o sea, bueno, yo me imagino que también es muy aplicable al lugar a donde uno esté, ¿cachai? Que en el fondo el hacer como agricultura sintrópica no es igual en Brasil que en Chile, po. O sea, y ahí Obvio. también está ahí también está lo importante que es entender la enseñanza como desde donde uno está, no simplemente llegar y copiar como mono lo que hace el otro. Exacto. Pero por eso requiere un poquito más de conocimiento, que si es nativo es como,
tenéis menos posibilidades de equivocarte. Claro, De pero todas si es que lo maneras. queréis combinar con exóticos, ponte tú como para poder meterle comida, para poder meterle... Si lo que yo estoy aquí Está metiendo la polémica perfecto. es Obvio, esto, yo es como para también. darle permiso a todo el mundo que escucha, como darle permiso a las personas de investigar y hacerse una opinión propia y no copiar Eso. como mono lo que dice todo el mundo, porque claro, uno puede estar diciendo, no, es que tiene que ser solo nativos, o no, es que puede ser todo junto, o no sé qué, y como que siempre hay como un guía, como que fueran guías espirituales, huerteros, al que uno sigue, y siempre está el guía, el que dice, yo creo que uno tiene la responsabilidad, sobre todo cuando hablamos de hacer sombra y de árboles, porque son plantas que duran muchísimo tiempo en el suelo, uno tiene la responsabilidad de estudiar, pero también tiene el desafío de innovar, como que siento que Totalmente. es importantísimo también permitirse eso porque justamente estamos en tiempos muy cambiantes. Y porque si no todo sería lo mismo, imagínate qué lata, todo el mundo igual. Yo creo que hay que ser A, individual. a mí como que he tenido como, como, no sé si fue pelea, pero algún conflicto con mi papá al respecto de esto, porque, por ejemplo, hay un flor de Bach que se llama la impaciencia, impatience, y en Inglaterra está en el lista de plantas como en el listado de que no puedes Amenazadas. vender las semillas. No, no puedes vender porque es muy invasivo, Al revés, extremadamente ya. invasivo, entonces al revés, entonces no puedes vender las semillas, ¿no? Y yo obviamente como que quería, me interesaba tener las semillas porque nosotros allá en la fundación hay un bosque bajo y nos faltaba la impaciencia, ¿no? Um, y él me decía, yo decía, oye, no me pueden recoger semillas. Y él insistiendo que no. Y yo decía, ¿por qué? No, porque yo sé que tú lo vas a cuidar, pero ¿qué pasa después? Y eso como me hizo mucho pensar, como, ok, uno puede tener responsabilidad para uno mismo, como las acciones de uno mismo. Pero después, ¿qué podría suceder si uno no puede tener control con los demás? ¿No? Entonces, como acepto lo que como estás planteando, Winnie, y creo que cada caso es muy distinto, pero agradecí a mi papá cuando después me dijo, uno tiene que pensar más allá que uno, que a veces como lo mismo pájaros pueden comer las semillas y mover las semillas, ¿no? De Y todas eso maneras. te Sí, genera, es verdad. claro, te genera problemas digamos, en lugares donde a lo mejor no fue la intención de uno, pero si estamos pensando en escala más larga o más como extendida, la naturaleza tiene un tremendo poder de querer seguir creciendo, de querer seguir expandiendo, digamos, de querer cambiar, y eso a veces es fuera de nuestras manos, ¿no? Y reproducirse, Um, es generosa en ese École, sentido, sí, sí, claro, claro, claro. Sí, igual es yo verdad. creo que totalmente, o sea, yo creo que acá hay criterio, criterio, criterio y también informarse, 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 porque también la manera en que se multiplican y reproducen las plantas en Inglaterra es súper diferente de este clima. Claro, Entonces, cosas que es son verdad. súper invasivas en Inglaterra, acá no son porque acá las regula el riego. Entonces, yo Claro, tengo, por ejemplo, el glasto, que sirve para teñir azul, que es un súper invasivo, pero en mi casa no es invasivo porque si no hay riego, no salta para el lado. Esa es la Entonces, respuesta que te faltó, que te cita para... eso, Para eso, ganar la eso, discusión ya, con ahí, el ahí papá. lo voy a escribir, me Sí, gusta, lo voy a escribir. claro, pero toma lo nota. importante es preguntárselo, Sí, pues ahí está el ¿cachai? Claro, criterio, vos, obvio. Voy a dejarla cagada o no, y hacerlo con la mejor intención que uno tenga, pero Sí. preguntárselo es súper importante. Lo Mm. que me lleva también a que el otro día me preguntaron, eh, alguien me preguntó por qué era, y lo encuentro que es una pregunta muy básica, pero al mismo tiempo súper buena. Alguien me preguntó como qué era el calentamiento global, como por qué tenía que ver el CO2, qué era el CO2, que se le podía explicar como este enredo.
Y la encuentro súper buena porque en este contexto de lo que estamos hablando, de hacer sombra, que tiene que ver con este cambio de clima, que a su vez está relacionado con el calentamiento global, que no todos sabemos lo que es, porque ya el calentamiento global como que es una cosa súper abstracta y grande, que tiene que ver con la huella de carbono, pero uno como que no lo sabe relacionar bien. Entonces, encuentro súper bueno entender cómo los árboles, otro servicio que nos prestan, aparte de todos los que hemos dicho de suelo, de temperatura, etcétera, tiene que ver con la absorción de carbono. Y cómo está relacionado esto con la deforestación. Entonces, era como a ver, yo soy cero bióloga ni nada, pero para explicado como para allá en mega simple, que es como yo lo entiendo, que como que me gustaría explicarlo para que se entienda desde qué base estamos diciendo lo que estamos diciendo, cómo se relaciona, por qué queremos hacer sombra y plantar árboles y por qué creemos que eso puede hacer una diferencia. Y es por todo lo que dijimos ya, pero además porque estamos en este cambio de clima, este calentamiento global que está producido porque hay unos gases de invernadero que son los que... Bueno, esto ya dije que yo no soy bióloga, ¿ya? Ah, ya, pero Pablo, ya. ya. Ya, pero como yo lo entiendo, para que después no me escriban, por favor, que la cagué ni nada, pero como he explicado No, pero amorosamente lo que yo entiendo. quien quiera corregir algo, que lo corrija Y amorosamente se o se agradece, vaya, sí. o se Que vaya, sí, aporte, porque, que sea un que aporte. sí. Ya. Entonces, están estos gases de invernadero, entre los cuales está el carbono, el dióxido de carbono, que es la manera en que el carbono está en el aire mayormente, en la atmósfera. Entonces, lo que hacen estos gases de efecto invernadero es que hacen como una frazadita, un techo de invernadero en el planeta que hacen que el calor se mantenga y no se pueda irradiar para afuera del planeta. Y eso es lo que esa frazada que está hecha por estos gases de invernadero, entre ellos el carbono, en su forma de dióxido de carbono mayormente, por lo que yo entiendo, es lo que nos mantiene el calor acá adentro. Y el carbono, lo que yo entiendo es que siempre ha habido la misma cantidad de carbono en el planeta, siempre, es estable. Lo que pasa es que la cantidad de carbono que tiene el planeta mayormente debería estar bajo suelo o en el agua absorbida. Y donde está mayormente ahora es en la atmósfera. Y ese es el problema. Tenemos demasiado carbono en la atmósfera. Y ese carbono, o ese dióxido de carbono, que es la forma que mayormente está en la atmósfera, lo que hay que tratar de hacer para regular este cambio de clima tan rápido es secuestrarlo. Y secuestrarlo significa llevarlo de nuevo al suelo o al agua, que es donde más se guarda. Entonces, hay muchas maneras de conservarlo: el suelo, el agua, las praderas, los bosques. El ciclo de carbono es medio confundidor porque como que tiene que dos ciclos, uno como muy largo plazo y uno de corto plazo. Pero lo que pasa es que en el ciclo como microbiológico, los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo guardan. Y bueno, ellos tienen interacciones con los microorganismos del suelo, etcétera. Pero así explicado grosso modo, cuando uno deforesta y corta los árboles, ese CO2 que está en el árbol se va para la atmósfera. Y además produce este vacío de árboles que antes absorbían CO2 y que ahora ya no están. Entonces, esa es una de las causas de la cagada que tenemos con los gases de invernadero. Esa es una parte. La otra parte, ese es como un ciclo de corto plazo, como de intercambio, claro, entre los seres vivos. Eso es lo inmediato, sí. Claro. Y después hay uno de largo plazo que tiene que ver con estas moléculas de seres vivos que se murieron hace miles de años y que están enterradas en el fondo del mar o en el fondo de la tierra, y que a través de diferentes cosas, por ejemplo los volcanes, aparecen en la atmósfera de nuevo. Pero la que mayormente tiene la culpa de todo esto, no sé por qué se oye una cosa atrás, ¿cómo sí. puede ser? ¿Una conversación? Oh, se nos fue la Kate, se sintió culpable.
Sí, Sí. Bueno, la que se cayó, se volvió Bueno. y había como ruido donde ella estaba, yo creo. me distraje, que mi dispersión es terrible, Pero estábamos hablando, pero el en largo ciclo a plazo. largo plazo es Sí. en que hubo estos seres que murieron y orgánicamente están enterrados en el fondo del mar o debajo de la tierra y que son Fósiles, los lo que es petróleo. combustibles, exactamente. Y cuando nosotros quemamos eso, que esto es acción humana, no tiene nada que ver con los ciclos naturales, cuando quemamos esos combustibles fósiles, se va todo ese CO2 a la atmósfera. Y eso entiendo que es el principal culpable de la cagada que tenemos. Eso es lo que Entonces, por un lado, realmente está, o sea, eso son las dos cosas, pero lo que está como contribuyendo más a este calentamiento global son las emisiones de CO2. claro, O sea, y los la feedlots. falta de árboles. Claro, también que lo puedan ir absorbiendo, sí. Entonces es una gran misión que tenemos todos de aportar con un granito de arena para secuestrar carbono. Eso se llama secuestrar carbono, sacarlo de la atmósfera y devolverlo a donde debería estar, que es debajo del suelo. Entonces, para eso, plantar, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una muy importante es plantar plantas y especialmente bosque. Eso para la persona que me preguntó y que no le había contestado, pero explicado como muy simplemente, pero como que esa es la relación, como yo lo entiendo, la relación entre CO2 y árboles y bosque y cómo se produce esa diferencia cuando uno planta bosque o cuando O deja sea, de y además deforestar. eso es lo que uno puede hacer como también, como súper, como fácil desde tu casa, porque, o sea, ya bueno, bosque, pero bosque para los que tenemos un espacio en donde podamos meter bosque. Pero de repente alguien que tiene, no sé, un patio un poco más chico con un árbol, o sea, un arbolito, o de repente quizás más arbustos. Si la cuestión finalmente el hacer sombra tiene que ver con proteger el suelo, además de absorber carbono y qué sé yo, o secuestrar carbono más bien, como que en realidad pensándolo desde qué puede hacer uno desde su espacio, qué acciones, porque no vamos a decir ya todos anden en bici, porque de repente alguien no puede o no te tomes nunca más un avión, no cacho, pero porque hay muchas de esas soluciones también dando vueltas y está bien, uno debería hacer todo lo que pueda, pero para alguien que tiene un espacio más pequeño no es solo árboles, finalmente es cubrir el suelo. Y si no son árboles, son plantas, y si no es Exacto, en su casa, quizás lo puede hacer en otro lado. Y los que sí tenemos espacio podríamos tratar de netear un poco lo que la gente otra no puede. Y creo que en comunidades como la nuestra, Winnie, acá en Colina, que es un valle árido en que está lleno de gente viviendo, imagínate que toda esta cantidad de parcelas y terrenos empezaran a poblarse de arbolitos y hacer sombra, y esa sombra se junta con la sombra del vecino y con la del vecino de más allá, y de repente esto se transforma en un ecosistema diferente. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en comunas de Chile que son como más ricas, en que los programas municipales destinan fondos a esas cosas. Si uno va a Vitacura, por ejemplo, la cantidad de áreas verdes que tiene Vitacura, es mucho increíble, mayor. O sea, la diferencia que hace mirar y ver verde. La temperatura también está relacionada por dónde está, pero de todas maneras, cuando uno camina por la vereda, si uno camina por la vereda y hay árboles, o camina por la vereda y no hay árboles, la diferencia es gigante. Uno la siente cuando va caminando. Imagínate el suelo, los microorganismos del suelo, todos los seres, los ratoncitos, los pajaritos que cumplen un rol en este ecosistema, les pasa lo mismo y probablemente peor. Entonces, todas esas pequeñas diferencias son las que van a lograr que si no lo hacemos, podamos revertir, y se puede hacer bien rápidamente, en gran parte la cagada que tenemos, porque además las cumbres de los cerros de acá, que están todas peladas, regulan mucho los cursos de agua. Imagínate lo precioso que sería
porque acá en mi casa, que es, o sea, secano, pero ya total, hay una parte donde yo empecé a hacer cama y que me empezó a parecer puro ripio, como lecho de río. Y Qué acá el heavy. suelo es súper gredoso, pero tengo lecho de río ahí. Y hablando con un señor que vivió casi 1000 años, que creció acá en Colina y que se venía caminando desde Colina, esto eran los fondos de no sé quién, se venía atravesando por tu casa, Winnie, así desde Colina en diagonal hasta acá. Me contaba que acá bajaban muchos esteros y que por acá pasaba un estero. Y Es acá un ya Eso mismo perrito te iba a decir. llorando. sí, perrito llorando. Y imagínate uno pudiera recuperar en parte agua, O sea, es que que es es lo que hacen. tristísimo. Tú subís un dron acá y es realmente muy, muy triste. O sea, es que es una lata porque uno ve como que uno siente que está. A mí me pasa muchas veces que siento que estoy como en un mundo donde todo el mundo está tomando conciencia y que realmente todo es posible. Y de repente subimos un dron como para las fotos del libro. Y está la Y no, cagada. sí, o sea, parcelas de 5.000 metros de pasto, y uno dice como, pucha, claro, como que, pero, o sea, sí, ojalá que muchas personas se sientan como, o sea, que podamos hacer como de megáfono la comunidad de Cuatro Huertas, como ya, ok, quizás somos pocas, pero si nosotros comunicamos esto, si lo conversamos con todo el mundo, si lo ponemos como tema de conversación, por ejemplo, en la sobremesa el domingo, si nos juntamos con la familia y lo ponemos de conversación y hablamos de la falta de árboles y qué sé yo, quizás ahí podemos ir cambiando un poquito. Porque sí, pues a mí, o sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a buscar las gallinas donde José Tomás hace un montón de tiempo atrás, que pasaba una sequía por su casa, pero con muy poquita agua. Yo le dije, oye, qué bacán que tengáis una sequía pasando por acá. Y me dice, o sea, esta cuestión es una depresión tremenda. Esto antes era como, pasaba real agua, nos mojábamos, era como el lugar en donde nos bañábamos, algo así. Y como que nos metíamos cuando chicos y jugábamos en el agua. O sea, y ahora era un hilito de agua. Entonces, Pero es que ese ya es como otro tema. pero Como pero robo de agua, manejo del curso de los ríos, ¿cachai? sí, No, pero no además tiene está idea. esto de que hay lugares en donde realmente había más agua antes y como que, no sé, siento yo que, sumado a lo que estás diciendo tú, obvio, pero yo siento que también hay muy poca conciencia, como de que, oh, sí, hay menos agua, pero hay muy poca conciencia de por qué hay menos agua, de qué hacer para, no sé, como que siento que hay o muy poca voluntad quizás, más que conciencia, porque creo que hoy en día se está diciendo lo suficiente. Creo que hay muy poca voluntad de hacer algo, como que todos creemos que es imposible revertir o algo así. También hay generaciones que no creen como en la escasez de recursos. Yo veo a mi abuela, o sea, el agua, pero sí, obvio que hay agua, porque yo voy detrás cortándole la manguera cuando la deja prendida y está como, bueno, soy la primera buena ahí cortando la manguera porque me duele, ¿cachai? No. Sí, po. Y es como, ay, pero sí hay agua. Hay agua aquí, le digo yo, pero hay un montón de gente que no tiene agua para tomar, ¿cachai? Claro, y además que Heavy. está esto, es como, bueno, pero si aquí hay agua, aquí tengo yo que ver con los que no tienen agua en tal otra parte. Y en realidad hay O que sea, ¿para dónde entender creéis que que el agua vais? es, claro, en Claro, es realidad hay que entender que el agua es de todos. claro, como uno piensa, bueno, yo pago mi agua y punto, ¿no? Claro. Yo pago, plata, pago. Qué heavy. Sí. Claro, acá en Colina es muy evidente eso, con los de los 5.000 metros cuadrados de pasto que decías tú, Winnie, que hay una, como, bueno, hay poca autorregulación, igual hay poca educación, y es de esperar que como que nos vayamos educando cada vez más, pero hay mucha gente que tiene 5.000 metros de pasto, que tiene la plata para pagar el agua carísima, que eso significa en un clima árido como este, con la escasez de agua que hay, y que mientras tenga la plata, esa es su regulación. Claro, Entonces, la regulación es la plata. Claro, entonces este es un llamado a que también, si usted tiene 5.000 metros de pasto, que por lo demás en muchos países es ilegal, en países del primer mundo que tienen este tipo de clima, no se puede tener esas superficies de pasto, porque el agua que se usa, aunque uno la pueda pagar,
es agua que deja de llegar a otros lados. Entonces, un Pero sí, pasto, no sé, imagínate que gasta la no sé cuántas Quexita veces estaba más. diciendo el otro día que en Inglaterra tenían prohibido regar, o sea, Claro, y Inglaterra cae Imagínate. agua, además. cae agua al cielo. Exacto. Claro. Entonces, Cae agua del cielo, ¿no? Qué loco, como que pensando eso. ¿Verdad? sí, entonces creo que es súper importante educarnos y regularnos y ir tomando conciencia a poco y quizás si las personas que tienen 5.000 metros cuadrados, pucha, de pasto, es muy terrible, bueno, quizás de a poco ir sacando pasto, ir sacando, no sé, 1.000 metros y ya tenemos O cambiarlo por 4.000, un ganamos cubresuelo 1.000. nativo, que finalmente va a ocupar menos. O sea, porque también está esa sensación de que uno quiere tener pasto porque quiere ver todo verde. Ya, ok, pero igual, o sea, un cubresuelo nativo ocupa mucha menos agua o sea, que tu pasto. No sé, como Y que es siento más que verde hay un alternativas. bosque que un pasto. Claro, y O además, sea, pero, o sea, como que igual hay alternativas. Como que yo entiendo la y necesidad de tener un marchoncito de algo suavecito para poder pisar, para sí, poder poner una mantita y como que y acostarte que no te pinche entera, pero ese pedacito, sea de qué tamaño es uno, es como no sé, como la exacto. puerta del Titanic, como nadie puede creer que Kate Winslet no le haya hecho un espacio a Leonardo DiCaprio en esa puerta, o sea, ¿cuánto espacio tenía que ocupar? Me encanta. Oye, y lo otro es la muchísima menor cantidad de agua que usa un bosque comparado con otro tipo de plantaciones versus la cantidad de agua que acumula. Entonces, Sí, Obvio. sí. es muy bacán porque plantar un bosque, al principio al instalarlo uno usa agua, de todas maneras, pero de a poco, paulatinamente va a ir abandonando los riegos, son especies adecuadas Sí. eventualmente podría terminar con el riego en algún momento. Totalmente, totalmente. Yo tengo esa discusión siempre con mi papá y también con mi familia por parte de papá, como diciendo como, oye, deberíamos plantar todas estas cuestiones acá, pero ¿con qué agua? Me dicen. O sea, es que claro, ahí está eso de que uno debería, si tenéis poca agua, la poca agua que tenéis que invertirla en algo que sea una inversión a largo Que te plazo, va a no dar como agua de que vuelta. te va a dar agua, claro. Eh, Totalmente. o sea, y hay árboles que realmente crecen con muy poquita agua, realmente. Entonces, como que siento que también hay una cosa como de invertir bien ese Ese oro. recurso. Sí. Total. Tyler Oye, Vader de nuevo, Coca. perdón, es porque no, si yo no ¿Qué sirvo iba a para decir? esto. Estoy pensando hacer algo. ¿Cachai? ¿Qué A opinan ver, ustedes de la que, que quiere cortar los plátanos orientales porque les dan alergia? Después de que hace 100 años y son gigantes y dan sombra y son bacanes, no, cortémoslos. Yo Pucha, es que a estoy mí no me en, dan to- alergia, yo estoy en pero total claro, desacuerdo y me da alergia, pero encuentro que ¿cómo vaya a quitar esa sombra? sí, no podéis cortar un árbol así como así. Además desequilibráis todo un ecosistema, como en el fondo esos árboles ahora son pucha, la poca casita que tiene la fauna en la ciudad. O claro, sea, había que ya lo... pensarlo a largo plazo también, plantar algo al lado para que en Claro, el eso. futuro, cuando ese otro algo esté grande, uno pueda Pero es que las eliminar. municipalidades no son así, po. No, pues, O Bueno, sea, pero pero por eso estamos hablando de movimientos humanos, sociales, antes de los municipales, gubernamentales y institucionales, porque claro. generalmente son más atinados más rápidamente. son muy Y, lentos, sí. claro, y hay mucho conocimiento. Ahora, claro, es difícil porque los árboles de las veredas son municipales, entonces uno tiene que pedir permisos, pero se piden permisos y generalmente las municipalidades dan los permisos, no es tan difícil. Es un poquito burocrático al principio, pero en general dan los permisos. O a veces se Mm. hacen los locos si se ve que es algo por un bien común. Algunas municipalidades son más criteriosas que otras. En fin, bla, bla, En bla. fin. Llevamos una ¿Qué hora. más? Es que este tema da para mucho pensar. Siento que es como un tema que es mucho más grande que lo que nosotras podemos decir en una hora.
pero a mí que me dan ganas de hacer es porque yo tengo genes, mi mamá es muy 2 cucharadas y a la papa, y siento que un resumen sería bueno como para que las personas puedan entender lo que estamos diciendo, que no se trata de que todos en sus casas hagan un bosque, sino que se trata de que, o sea, si no nos vamos a hacer sombra a nosotros mismos porque no tenemos esa posibilidad, igual tenemos que hacerle sombra al suelo. Y si tenemos la posibilidad de hacer sombra, hagamos sombra, y si tenemos mucha posibilidad de hacer sombra, hagamos mucha sombra. Sí, Pero más yo sombra. casi lo enfatizaría un poquito más, como que es urgente que hagamos sombra. Y la sombra más eficiente son árboles. En la medida que usted pueda aportar con árboles y tratar de recrear el clima o de reestablecer un poco un clima más amigable, por favor, ayudémonos y hagámoslo. Y si usted no puede, bueno, haga lo que pueda, porque igual es una super colaboración, pero Claro, creo que es importante que cuando digamos hagamos sombra, si se pueden árboles, estamos hablando de árboles. Si Sí. se puede Una bosque, buena estamos idea es hablando de regalar un bosque. árbol, entonces, así como regalemos árboles. Sí, oye, yo tengo Qué una lindo. amiga que hizo millones de árboles chiquititos, y todas las personas que tenían una parcela o que se iban a vivir a una casa nueva o una casa con árbol, ella regalaba estos arbolitos que había hecho ella, eran todos nativos, o sea, qué Qué lindo. amorosa. sí, Qué ella es lindo. lo máximo. Mari, si es que escuchas este capítulo, porque quizás puede que lo escuche, estoy hablando de ti, eres maravillosa. Me Qué gusta esa iniciativa, el regalo de árbol también. Sí, Sí, porque qué a veces lindo. cuando uno recibe un regalo es más importante incluso del árbol que uno mismo ha plantado, ¿no? Entonces, eso podría ser una linda iniciativa a esta campaña que estamos haciendo. Hagamos sombra y regalamos árboles. Me Me encanta. encanta. Ya, pues. Silencio. Quedamos Silencio. todas como... ¿A quién le vamos a regalar un árbol? Pensando. ¿Dónde lo vamos a plantar? Sí, no, a ver, la campaña del regale un árbol es, ¿nosotros vamos a regalar árboles o cualquier persona regale árbol? No, no sé, regalen no, hermana. yo digo, no, lo digo en el sentido de que si tú no tenés dónde plantar un árbol, por ejemplo, pero tú sabes que tenés una amiga que tiene el espacio, puta, en vez de comprarle, no sé, un chocolate de San Enús, súper fome el regalo, regalar un nativo. Le regalo. No te metáis con el chocolate. Ay, como que es rico igual. Pero hay que abrirlo cuando no está la gente, porque si no hay que compartir el regalo. No. Mejor un árbol Ay, que me todo, que es obligación compartir. Eso. Me acuerdo un cumpleaños que de un como pariente lejano, un niñito que era hijo, bueno, el tío, el primo, no sé quién, fuimos un cumpleaños de una tía no tan cercana y el hijo de ella estaba de cumpleaños, que tenía, no sé, por decirte 8 años, por ahí. Y le regalaron las visitas una caja de chocolate. Entonces le dijeron, ya, pues, no sé cómo se llamaba, Juanito, yo era súper chica, de haber tenido yo 13, ofrézcale a la visita, reparta. Entonces pasaba el cabro con los chocolates y la visita, ay, gracias. Y se le fueron terminando los chocolates y cuando dio la vuelta dijo, ¡cómanselos todos, chanchos de mierda! Pobre cabro, te regalo como lo es. Sí, cómo no. Eso, mira, yo siempre a mis niños les guardo llega el regalo y si es un juguete que lo abran al tiro, pero si es para comer se los guardo para que después se los coman, porque sí, todo después empiezan a llorar que dónde está el regalo y que qué sé yo. Así que sí, que bueno, hay que hacerlo. Bueno, y entonces, sin otro particular, como dicen por ahí, Con el manso cerramos particular. nuestro episodio de hoy día con esta invitación que ojalá logremos desparramar y llegar a la mayor cantidad de gente posible en cada uno en sus comunidades, en sus vecindarios, barrios, municipalidades quizá, y logramos desde abajo, socialmente, de a poquito, nosotros como humanos unidos,
ir revirtiendo esto, que es bien fácil si lográramos coordinarnos. Eso, pues, muchas gracias, preciosuras. Gracias, Pauli. Me encanta conversar con ustedes. Sí. Me entretengo mucho. Cito, y muchas gracias a la gente que nos escucha y nos sigue, nos motiva. Está sufriendo. Es la pan, es la pan. Es la pan, quiere- exactamente. quiere que le tire la pelotita. Ay, Sí, qué latera. obsesiva. Obsesiva, tal cual. Bueno, muchas gracias. Grandes besos para ustedes y para toda la gente que nos escucha. Los quiero. Y hagamos sombra. Hagamos sombra. Sombra. Chao, chiquilla. Besos, chao.